Hola, ¿cómo están? Saludamos como todos los jueves con muchísimo gusto a todas nuestras compañeras, compañeros de Morena, de todo el país, en este espacio que es La Moreniza, el podcast de la transformación. Esta semana vamos a dedicar este espacio a hablar sobre el paquete económico. Se publicó de septiembre este paquete económico. Muchas son las mentiras que ha emprendido, como siempre, la oposición en un discurso con muchas falsedades, pero es un paquete económico con muchas ventajas, certezas, obviamente que logran ser la base del segundo piso de la transformación para que sigan aumentando los programas, los proyectos de infraestructura, para que sigamos avanzando en este cambio. Así que nos interesa mucho poder escucharlos. Hoy nos acompañan, tenemos aquí a la presidenta de la Comisión de Presupuesto, la diputada Marilyn Gómez Pozos. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, presidenta. Qué gusto estar aquí otra vez. No, al contrario, nos acompaña también el secretario de la Comisión de Presupuestos, el diputado Arturo Ávila. Gracias, presidenta, por la invitación. Con el gusto de estar aquí en La Moreniza. Gracias a los dos. Y nos acompaña también Iván Herrera, secretario de Finanzas del CEN. ¿Primera vez que vienes, Iván? A ver si primera vez, presidente, y contento de estar aquí con ustedes. Nos da muchísimo gusto tener a los tres aquí. A ver, iniciemos. Si les parece bien, primero me gustaría que iniciáramos con un video que logra recapitular cuáles han sido las mentiras de la oposición para que entremos de lleno sobre este paquete económico presentado por nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Adelante. Sí sabemos para qué es. No hay varo. No hay varo y le jalan de donde haya. Está bien. Ya salieron los datos. Y la verdad es que son muy sorprendentes. A ver, el crecimiento trimestral de nuevas inversiones fue de 246% en este segundo trimestre frente al segundo trimestre del año pasado. Es una locura. Esto supera lo que se obtuvo en el primer semestre del año pasado, que fueron 29,000 millones. Es un aumento del 13%. México alcanzó el máximo nivel de inversión extranjera directa. La captación en la primera mitad de 2025 obtuvo récord de 34,665 millones de dólares, es decir, 10.2% más que el mismo periodo de 2024. Le bajaron el presupuesto al sector salud. Aumenta la inversión en salud. Por ahí ha estado saliendo en las redes que disminuye. Falso. Aumenta. ¿En dónde aumenta principalmente? En el IMSS Bienestar. Pero analizar el presupuesto de forma global con las otras instituciones que tienen que ver con la salud, se ve que el presupuesto efectivamente aumentó 25.5%. Y la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación saldrá más cara que la anterior. Presupuesto para 2026 están pidiendo 15,000 millones de pesos más que en 2025. Ese presupuesto de los 15,000 millones de pesos extras fue hecho por la vieja corte, el viejo poder judicial. La anterior corte de 70,000 propuso 85,000, es decir, un 17%, 15,000 millones de pesos más. Yo le digo desde ahora, no va a pasar. Se contempla 15% menos que lo que se dio a la educación para este 2025. Esta es la trayectoria de cómo los gobiernos de la transformación han venido aumentando año con año el presupuesto en el sector educativo. Hay un incremento en términos reales de más de 10 puntos del 2018 al 2026. Es un presupuesto histórico para la educación en México. En el periodo neoliberal disminuían educación, salud, porque los consideraban gasto, no inversiones. Ahora no.
Todo eso está garantizado y aumenta. Pues ahí está, ¿no? Iniciaron las mentiras, menos, según ellos, presupuesto en salud, en educación, en seguridad, todo lo contrario. A ver, Mary, iniciamos contigo. A ver, es que no se cansan de decir mentiras, de descalificar y sin ningún argumento. Es muy fácil salir y decir en los medios hubo una reducción en seguridad, por ejemplo, sin explicarle a la gente que hubo una reasignación, porque recordarán, por ejemplo, que Guardia Nacional ya no depende de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ahora depende de la Sedena. Hubo una reasignación para Sedena y realmente tuvo un aumento del 17.5% el tema de seguridad. El tema de salud, que es bien importante, ya lo vimos, 25 punto y cacho de aumento, cuando todos, la oposición, todo el tiempo se la han pasado descalificando. Lo que sí es cierto es, por ejemplo, lo que tenemos programado para gastar en este presupuesto, que también es histórico. Estamos hablando de 10.193.000 millones de pesos de gasto neto, cuando también se llenaban la boca de decir que no nos iba a alcanzar, que iba a haber incluso, porque lo dijeron los medios de comunicación y la oposición, cuando nos llegaron los precriterios de Hacienda, que venía un recorte al presupuesto del gasto del 30%, entre todas otras mentiras. Recibimos el paquete económico y nos decían que íbamos a recibir paquetes vacíos. O sea, no tienen argumentos y solo están descalificando una y otra vez. Y bueno, pues nosotros con datos duros les damos en la cara con la verdad. Eso es lo que pasa. A ver, yo creo que la oposición está metida verdaderamente en una narrativa de comunicación de mentiras. O sea, lo que han hecho hoy es llegar a un grado en donde la infodemia, en donde las mentiras ya rebasan el límite de lo que se puede creer, ¿no? Estamos hablando de un presupuesto histórico, con una recaudación histórica. Estamos hablando de una proyección de crecimiento que va desde un 1.8% hasta un 2.8%. Me parece importante decir que la inflación, ¿se acuerdan de esta inflación que decían que iba a estar en niveles de Cuba y Venezuela desde el 2018, desde antes? Estará en niveles mínimos históricos, 3% contempla. Los intereses, de alguna forma la política monetaria, la tasa de referencia baja al 6% contra el 8% que se tenía en el 2025, y esto va a generar, por supuesto, un menor costo al gobierno y, por supuesto, incentivos más importantes a las empresas, ¿no? Y hay que decir, ¿no? Hablaban ellos también del tipo de cambio. Y entonces me acuerdo otra vez, me voy hasta el 2018, cuando decían los comentócratas, ¿no? Que andaríamos en niveles de 28, 29 pesos al terminar Cambien dólares. Sexenio, cambien dólares. Se acordarán de ese Por tweet. la proyección es del 18.9 pesos por dólar. Entonces, nuevamente lo que demuestra la política económica de la presidenta de México, es una solidez importantísima. No es casualidad que tengamos hoy un récord histórico en recaudación tributaria, lo que nunca había sucedido. Y esto se explica de una forma muy sencilla, pues ya no se condonan impuestos. Fíjate, el día de ayer, presidenta, tuvimos una reunión con el secretario de Hacienda. Y estuvieron las subsecretarias, el subsecretario y el presidente del SAT. Y el presidente del SAT nos decía que cuando llegan al gobierno, en 2018 con Andrés Manuel López Obrador, pues llegan los empresarios, ¿no? Los grandotes, los típicos de siempre, a decir, oye, no vamos a pagar impuestos, ¿Cómo? No, siempre nos condonan los impuestos. Y obviamente la política cambió, se quitó el derecho que tenía el presidente de condonar impuestos. Hubo una reforma desde hay que el decirlo. presidente López Obrador donde se prohíbe la condonación. Y entonces lo que se ha logrado es que sin reformas fiscales, la eficiencia de ampliar la base de contribuyentes, es decir, del cobro correcto de los impuestos, pues permita gravar más, permita recaudar más y permita aplicarlo a lo que verdaderamente es importante en el gobierno de la transformación, que es la gente, la justicia social, por supuesto, y una infraestructura sin precedente. Iván Herrera. Pues es importante aclarar que el presupuesto alcanza y alcanza bien. ¿Y por qué alcanza? Yo recuerdo una frase muy potente del presidente Andrés Manuel López Obrador que decía, gobernar es priorizar. Entonces, ¿dónde se materializa esta priorización? Pues es en el paquete económico. Por un lado tienes los ingresos que captas y por otro lado la asignación que se hace. Entonces, esta priorización se enfoca claramente en los programas de bienestar, que cubre ahora a 32 millones de familias, no es poca cosa. Además de eso, en salud, como decía Mary, se incrementa históricamente el presupuesto asignado
así como para educación, que se incrementa en más del 7%. En la parte de inversión en infraestructura, se llega al 1.3 billones de pesos destinados para esto. Y esto es directamente un impacto a la productividad, es decir, va a generar más ingresos. El tema de seguridad, que sin duda es un rubro en el cual hemos tenido grandes resultados en los primeros meses de esta administración, también se incrementa el presupuesto. Y por último, en vivienda, que se incrementa en un 7%. Es decir, en los temas prioritarios se incrementa el presupuesto y se incrementa bien, y todo esto en términos reales, para aclararlo. Pero bueno, ¿a qué conlleva estos incrementos presupuestales? Bueno, a elevar el gasto de los hogares, a incrementar los recursos que tienen las familias más desprotegidas, y con ello, bueno, se garantiza que los derechos que están en la Constitución se cumplan, ¿no?, a cabalidad. Entonces, otro beneficio directo es en la productividad, ¿no?, derivado de la inversión en infraestructura productiva, y además de eso, en las mejoras que existen de la conectividad regional en todo el país, regionalmente, ¿no? No solo se mira a las históricas ciudades industriales, sino se atiende del sur al norte, y eso trae un incremento productivo tremendo para el país. Entonces, esto acompañado de políticas financieras responsables, pues van a traer una prosperidad compartida, una mejor redistribución de la riqueza y una reducción de la pobreza que seguramente continuará, ¿no? O sea, la idea, digamos, un poco como regresar al origen de nuestro movimiento. La idea que planteaba el presidente López Obrador, que plantea la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, es si tú reduces, más bien, si tú eliminas la corrupción y tú inicias un proceso de realmente cobrar impuestos a los que deben, no necesitas una reforma fiscal, porque hay recursos hay. Nuestro presupuesto es inmenso y alcanza. Así es. Lo que pasa es que se iba por el caño de la corrupción y había, obviamente, un modelo en el cual los grandes contribuyentes no pagaban impuestos, se les perdonaban a través de diferentes figuras, me acuerdo la consolidación fiscal y otras más. Entonces, si esto no sucede, hay suficientes recursos. Ese es el paquete económico. Y como bien decía Iván, ese paquete económico al final se traduce en cosas muy concretas. Prioridades. 1, bienestar. No solamente se quedan los programas que ya estaban del presidente Andrés Manuel López Obrador, sino que se incrementan recursos para más programas. ¿Cuáles son esos programas? Se preguntará la gente, aunque todos ya lo sabemos, porque la gran mayoría de las familias, pues les llega a 8 de cada 10 familias en México, les llega un programa de bienestar. Aquí lo señalaba Iván, 32 millones de familias. Se queda en el tema educativo, si ya estaba la beca Benito Juárez, hoy se incrementa las becas Rita Cetina para nivel básico. De las mujeres, 60-64. En el caso de las pensiones, como lo había comprometido la presidenta, bajar la edad para 60 y más. Ya se empieza a ver eso como un beneficio concreto. Y uno más, salud casa por casa, que es este censo para ir a atender a los adultos mayores, tomarles signos vitales a través de profesionales de la salud, enfermeras, médicos, en fin, un programa que es atención a todos los adultos mayores en sus domicilios. Entonces, eso como programas, digamos, de bienestar prioritarios. Número 2, el tema de salud. Se fortalece IMSS Bienestar, ¿no? Entonces, hay toda una crítica, supuesta crítica de que se reduce la salud. Falso. No hay una reducción en salud, al contrario, hay un incremento y sobre todo dedicado al IMSS Bienestar, que es esta nueva institución creada para atender a aquellas mujeres y hombres que no tienen seguridad social, que no están en el IMSS, que no están en el ISSSTE. Entonces, ese es un segundo. El tema de seguridad, se incrementan presupuesto para el tema de seguridad, ya lo decía Mary, no es que se dirija específicamente a la Secretaría de Seguridad, sino que ahora con la incorporación y la modificación constitucional estamos hablando de fortalecer a la Guardia Nacional. Entonces,
digamos, eso de entrada reduce o traduce en un sentido muy claro cuáles son las prioridades de la presidenta, ¿no? Ahora, se han hablado de otros temas. Por ejemplo, uno es el tema de la deuda, ¿no? O sea, de qué sucede con Pemex, y creo que la presidenta ha sido muy clara en una cuestión. Vamos a escuchar. Fíjense nada más. O sea, esa deuda irresponsable, corrupta, que adquirieron Calderón y Peña a través de Pemex, nos toca pagarla a nosotros en esta administración. Los vencimientos. ¿Podemos no pagar? No, no se puede no pagar. Tenemos que pagar. Son deudas a los bancos, a fondos, etc. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Si lo tuviera que pagar solito Pemex, la deuda saldría muy cara, porque los intereses con Pemex son muy caros por esa maldita deuda corrupta de Calderón y Peña. Así le vamos a llamar, la maldita deuda corrupta de Calderón y Peña en Pemex. La maldita deuda corrupta. ¿Cómo está este asunto? La presidenta lo dijo muy claro y a mí me parece, pues no es de dar risa, es de dar pena, de verdad, que la oposición salga una y otra vez a decir que que la deuda de Pemex es de nosotros, que parte del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, o otra vez más mintiendo, descalificando, y que nos venga a reventar a nosotros, porque esa es la realidad. Nosotros los vencimientos los tenemos para asumirlos en el próximo año, 2026 y 2027. Una deuda que, como lo dice la presidenta, una deuda maldita, que adquirieron Calderón y Peña, y eso es lo que me parece el colmo del cinismo, que sean los panistas, los prianistas, los que representan a los gobiernos de Peña y de Calderón, los que salgan a descalificar y a decir, ustedes han llevado a la quiebra Pemex y ustedes deben esta millonada Pemex, cuando nosotros somos los que responsablemente vamos a tener que asumir, pagar estos vencimientos que parten de una deuda precisamente de Peña y de Calderón. Me parece, perdón, ahora sí, Arturo. A ver, no, me parece que le diste el clavo, porque además estamos hablando de 250,000 millones de pesos. Es una barbaridad. Estamos hablando, a ver, para que le quede claro a la gente que nos ve y nos escucha. El costo del aeropuerto Felipe Ángeles fue de 75,000 millones. 3 veces. 3 aeropuertos Felipe Ángeles. Pero además incrementaron la deuda estos personajes, ¿no? Aquí traigo una gráfica, en un 129%, ahí está la gráfica, un 129%, ¿no? Solamente hasta que llegó el gobierno de la transformación, y se puede ver perfecto en la gráfica, empezó a disminuir en un 16%. Ahí estamos hablando del COVID, ¿no? Al inicio. Y después, ¿no? Tenemos un estimado de reducción del 26%, ¿no? Entonces, el cinismo de la oposición de venir a decirnos a nosotros que nosotros quebramos Pemex, cuando ellos la endeudaron, cuando tenían más producción de barriles, es de no creerse, es de decir cómo es posible. Bueno, un precio altísimo del petróleo también, o sea, les tocó esa claro, fortuna del precio de del barril. El precio estaba históricamente alto, ¿no? También. El precio del barril, y no solamente eso, ¿no? Y luego sacan la idea esta de que la gasolina es más cara, y lo que no le dicen a la gente es que pues no le descuentan el costo financiero del tiempo que pasa. Es decir, no traen a valor presente el costo de la gasolina, ¿no? Entonces, ¿qué hemos visto? Una oposición desesperada, una oposición que ya no sabe qué inventar. Y en el caso específico de esta deuda me parece importante repetirlo cuantas veces sea necesario. Maldita deuda corrupta de Calderón y Peña, que endeudaron a Pemex, que el objetivo, en mi opinión, era quebrar a Pemex, porque ellos siempre, presidenta, desde la reforma energética, tenían el objetivo de entregar los bienes energéticos de nuestro país. Siempre, ¿no? Y entonces la lógica que tenía este ejercicio financiero tenía que ver primero con tratar de decirle a la gente que Pemex tenía ya la posibilidad de desaparecer y de no seguir adelante en la excavación de petróleo. Segundo, endeudamiento con mayor producción. Tercero, menor ingreso a pesar de que el precio del barril era mucho más alto. Solo se corrigió hasta nuestro gobierno. Y una buena noticia, ya el gobierno de la presidenta ha anunciado que en 2027 por fin Pemex no tendrá ya esta carga financiera y será una empresa que esté en punto de equilibrio y probablemente en el futuro rentable. Y con toda la historia de Pemex, porque a Pemex lo estrangularon realmente, y les explico por qué lo digo y por qué creo que hay mucha perversidad en los manejos históricos.
antes de la llegada de la cuarta transformación en Pemex, ¿no? De 2006 a 2018, es decir, los gobiernos de Calderón y de Peña, es cuando se da la deuda más alta, como ya lo explicó Arturo, 129.5%. Pero bueno, además de eso, en ese periodo, se redujo la producción 45%. Es decir, cuando endeudaron más a Pemex, ni siquiera era para producir, pareciera, y por eso digo que es lo perverso, que el endeudamiento fue para quebrar a Pemex, para ahogarlo, para ahorcarlo, y como dije, estrangularlo, ¿no? Que es lo perverso del tema en una pésima gestión administrativa de la empresa pública más grande que tenemos. Pues todo, No, hay que pero, decirlo como pero era. una cosa adicional que lo plantea la presidenta en el video, es decir, endeudaban a Pemex, pero ¿quién lo tenía que pagar? ¿O cuándo se va a tener que pagar eso? En 2026. Así es, nos toca a nosotros. El punto es que en su momento lo endeudan y ahora los pagos son obligados para este año 2026. Se tiene que pagar, creo que está presupuestado 250 mil millones de pesos, 3 veces el AIFA. para ese es Para el próximo año. Para el próximo año. Y hay que decir algo, el ejercicio que hace la Secretaría de Hacienda es bueno. ¿Por qué? Porque la calificación del gobierno federal es mucho mejor que la calificación que tiene Pemex. Entonces lo que hace el gobierno es asumir la deuda, disminuir el costo de la deuda, liquidar la deuda y reestructurar la deuda para tener ahora sí una empresa eficiente, que nunca lo tuvimos en el pasado, solo hasta que llegó el gobierno de la transformación. Eso. Pero eso es muy buena explicación para que la gente que nos está viendo entienda, porque luego nos hablan de muchas cifras y muchos datos y no entendemos cómo es este rescate de Pemex que le está tocando asumirlo a la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum. Después de todo el desastre financiero de esta empresa, que es de las y de los mexicanos, le toca a la presidenta asumirlo y hacer este balance entre gobierno y Pemex para poderlos rescatar, y que a mí me parece extraordinario el planteamiento que tiene la presidenta de que ya el próximo año, ya el 2027, pues ya sea una empresa autosuficiente. Bueno, en 2 años, estamos sí, ¿verdad? Es que ya estamos a nada del 2027. Ya está en 26. Entonces, pero sí, digamos que ya en 2 años pueda haber para el 2027 para ya sea autosuficiente. Que tiene que ver también con las reformas que se han venido planteando y realizando en la Constitución de recuperar a Pemex y a la Comisión como empresas productivas del Estado. Bueno, también se ha hablado en este paquete económico sobre el tema de las bebidas azucaradas. Un tema que no es nuevo, que sabemos y tiene años discutiéndose, una problemática en nuestro país relacionada con la obesidad infantil, con la diabetes, la hipertensión. Bueno, lo vivimos en el COVID, ¿no? Fue evidente y se habló mucho de cómo nuestra población se ha venido enfermando por el consumo de refrescos y de bebidas azucaradas. Y hay una decisión, digamos, estratégica para reducir el consumo de bebidas azucaradas, de refrescos en específico, que se ve reflejada también en el paquete económico a través de incrementar, digamos, su costo, ¿no? Así es, y una vez más, la oposición diciendo que es una medida recaudatoria, cuando también se llenaron la boca de decir que venía una reforma fiscal fuerte y que iban a venir más impuestos, a lo que estaban acostumbrados ellos, pues, ¿no? A subir el ISR, a subir el IVA, y eso no se ha tocado, porque es importante resaltar eso. El aumento recaudatorio ha sido sin aumentar impuestos. Están pagando impuestos los que deben de pagar impuestos, lo que antes no sucedía. Y ahora lo que dicen es que esto es recaudatorio. La presidenta también ya fue muy clara y dijo lo que el motivo de esto es desincentivar el consumo. El consumo. ¿Y qué va a pasar con esto extra que se esté pagando por las bebidas azucaradas? Va a ir a un fondo especial justamente para pagar las enfermedades que se dan por el consumo de las bebidas azucaradas. No es recaudatorio, es justamente un tema de salud lo que se está atendiendo con este incremento a las bebidas azucaradas. A ver, vamos a escuchar a la presidenta. Lo que queremos es que se consuma menos, no que se recaude. O sea, el objetivo no es recaudatorio, no es que haya más recursos para destinarlos al sector salud. Tomas un refresco de 600 mililitros diario, gastas 25 pesos. Entonces, 25 pesos por 3, para 30 días. 750 pesos que estás utilizando de tu bolsillo
para comprar al mes refresco. Si cuesta $1 más, pues son 30 pesos más, ¿no? O sea, con que dejes de comprar una de dos, ya te ahorraste. En vez de 30, consumes 28. Claro que te va a seguir haciendo daño a la salud, pero esto va a ir acompañado de una campaña, etcétera. Entonces, el objetivo es que se consuma menos bebidas azucaradas, no recaudar. A ver, esto se ha planteado en otros lugares del mundo, no es que estemos innovando. Exacto. O sea, hay impuestos que se han establecido o incrementos que, como bien lo señala la presidenta, digamos, es $1 por refresco. Sí es así, ¿no? $1 por refresco. 50 centavos. Sí, es equivalente a una alza de $1 en la bebida de cola más vendida, en la de 600 mililitros. Entonces, tú estás hablando de que en México se consume un promedio de 166 litros por persona al año, ¿no? Entonces se plantea aumentar una cuota justamente de $1. Es verdaderamente pequeña, pero lo que se busca efectivamente sí tenga un efecto importante en tratar de desincentivar el consumo de estas bebidas. Y fíjate, yo he preguntado en la calle, y la gente está de acuerdo. O sea, la gente dice, oye, yo sí podría hacer el esfuerzo para no tener diabetes, para no condenar a mis hijos a una enfermedad degenerativa en el futuro, ¿no? A que tomen agua, a que tomen otro tipo de bebidas que puedan coadyuvar, porque el problema que se genera a futuro, o sea, México tiene un problema gravísimo, ¿no? Totalmente. De obesidad, por supuesto, de diabetes infantil incluso, que afecta... Y de obesidad infantil. Que afecta a millones de mexicanos y mexicanos. ¿Quién no quisiera tratar de desincentivar el consumo de este ¿Perdón? Desincentivar. Gracias. Desincentivar, anótalo, May. Sí, importante decir, cuando implementas una política pública de esta naturaleza, tienes que tener primero claro qué buscas lograr. Y la presidenta ya lo dijo, lo que se busca es reducir el consumo de refrescos, ¿no? Ahora, para que esto suceda, tienes que dar una señal contundente. Entonces, esta señal contundente es imponer un impuesto, ¿no? Esa es una señal clara para la población, para que diga, esto no solo es malo, es muy, muy malo, ¿no? Al grado que lo tienen que grabar, ¿no? Como pasa en otro tipo de productos. Pero bueno, la siguiente pregunta que debemos de hacernos es, ¿ha funcionado o no? Justo lo que planteaba la presidenta Luisa María. Y la respuesta es sí. La OMS, desde el 2021, publica un informe de cuáles son los resultados de la imposición de impuestos en distintos países, que por cierto es una tendencia mundial. Hasta el año pasado eran 117 países que ya habían implementado esta medida impositiva hacia los refrescos. Resultados muy concretos, hablando de experiencia en otros lados. En el Reino Unido en el 2018, se pone una tasa y reducen el consumo en 35%. Y esto trajo beneficios en la salud, ¿no? En Sudáfrica, el mismo año, imponen el impuesto y se reduce en 29%. Es decir, según la OMS, los resultados tienen un triple beneficio. Mejora la salud, reduce los costos a largo plazo en salud y mejora la productividad de las personas porque ya no están enfermos y ya pueden aportar a la economía con su propio trabajo. Entonces, es importante resaltarlo y que esta medida es la correcta y veremos los resultados y beneficios muy pronto seguramente. Pero mira, por ejemplo, ayer tuvimos una reunión importante con el secretario de Hacienda, la comisión, la mesa directiva de la Comisión de Presupuesto, justamente para poder plantearle estas cosas al secretario de Hacienda y a la subsecretaria y subsecretario que estaban ahí. ¿Sabes quiénes son los que no asistieron? Y sin ningún motivo, ni siquiera cancelaron, simplemente no se presentaron. Los integrantes de Acción Nacional. El PAN no estuvo presente en la reunión. Y estos son justo los temas que teníamos que tocar ahí, porque es muy importante que todos legisladores de todas las fuerzas políticas tengamos los elementos para discutir, como lo estamos haciendo en esta mesa, claro. ¿Por qué sí o por qué no es recaudatorio, por qué es un tema de salud? Y pues sí es de llamar la atención, pues no de llamar la atención, porque la verdad es que así de chiquita es la oposición, que no asistieran a estos espacios que una y otra vez han solicitado ellos mismos diciendo que no hay apertura en el gobierno, que no se les escucha, que no hay consenso, y cuando hay estas mesas no consensos, para debatir con el propio gobierno de México, pues no asisten. Entonces, pero siempre han sido lobbying de las refresqueras, ¿eh? También. Digo, la verdad, también. Mira, yo me acuerdo en lo del etiquetado.
¿no? O sea, cuando se dio todo el asunto del etiquetado, que hoy pues ya normalizamos, ¿no? Pero que es importante ver, oye, exceso de sodio, etcétera, etcétera. Pues si los panistas fueron los primeros que pusieron el grito en el cielo, o sea, imagínate, igualmente era una medida ya aprobada en otros países para poder desincentivar el consumo de, pues digamos, de todos aquellos productos que traen exceso en diferentes cosas, ¿no? Nada más me parece que sí muestra a un partido de Acción Nacional que no tiene argumentos, que no tiene datos, ¿no? No asistir a una reunión en donde se podrían plantear todo lo que están diciendo ya fuera en los medios tradicionales que le hacen el juego además a la oposición. ¿Se acuerdan ustedes que Moreira salió y en un video que además se encargaron de viralizarlo de forma artificial, como lo hacen siempre, decía, va a haber un impuesto al ahorro y les van a robar, van a robar sus ahorros, ¿no? O sea, y entonces estos cuates empezaron a construir esta narrativa y lo que dice la ley es, uno, dejarlo muy claro, no hay aumento a ningún impuesto, no se crea ningún impuesto, ¿no? Hay efectivamente, ¿no?, una retención, ojo, retención que incrementa del 0.50 al 0.90 sobre los rendimientos financieros en inversiones mayores a 200,000 pesos y no aplica para CETES. Pero los muestra otra vez, de cuerpo entero, Presidenta, a esta bola de cínicos, mentirosos, ¿no?, que lo único que están haciendo, porque no tienen ningún proyecto político, es mentirle a la gente. Y como dato importante, ese impuesto sin retenciones, es decir, sin que exista una evolución, fue creado por el PRI en el 2014, en la ley de ingresos. Entonces, ellos sí lo crean, no era, al final de cuentas, deducible neteado con el ISR, que es un tema un poco más técnico, pero ellos efectivamente lo crean y era para gravar el ahorro de las personas, ¿no? Y tiene razón Iván con lo que dice, si es en inversiones mayores a 200,000 pesos, para esas personas que tengan inversiones mayores a 200,000 pesos, ¿no?, es importante decirles que se devuelve el dinero en la declaración anual, ¿no?, con los saldos a favor de impuestos sobre la renta. Es un tema de temporalidad nada más. Entonces, como el tema es un poco técnico, se aprovechan de la cifra, se aprovechan del punto y avientan de pronto una narrativa para tratar de confundir a la gente. O la otra, ¿no? Ahí está Naya diciendo que no, la deuda. A ver, vamos a escucharlo. Nosotros ya identificamos un gigantesco foco rojo del que el gobierno no quiere hablar y es el endeudamiento. Al ritmo que vamos, van a quebrar al país. Están autorizando un techo de endeudamiento de 1.8 billones de pesos. Acuérdense, prometieron que el déficit iba a ser menor a 4 puntos del PIB. Está por encima de 4 puntos del PIB. Y este problema se viene arrastrando desde 2018. Les doy un dato. El servicio de la deuda, es decir, lo que se paga fundamentalmente solo de intereses, no para que se reduzca la deuda, solo de intereses, ahorita ya es de más de 1.6 billones de pesos. Comparen eso con lo que va a gastar el gobierno en inversión física durante este año, 900,000 millones. Es decir, el gobierno va a gastar más dinero en pagar la deuda del año pasado y de los años anteriores que en lo que va a invertir físicamente en el país, en carreteras, en hospitales, en puertos, en aeropuertos. A este ritmo van a quebrar al país. Fíjate tú el nivel de descaro de este cuate. O sea, es que no tiene límites. Miren, aquí les vamos a poner en la pantalla, pero es esta gráfica que dice, ¿quién endeudó más al país? ¿No? Y aquí está la deuda de Felipe Calderón, la deuda de Enrique Peña Nieto, la de Andrés Manuel López Obrador. Y ahora, digamos, con este nuevo planteamiento de la presidenta sobre la base, digamos, de un presupuesto responsable, que nuevamente se está pagando la deuda, la maldita deuda corrupta de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. ¿Nos toca pagar la deuda? Sí. ¿Los platos rotos del pasado? Sí. Nuevamente. Pero ellos venir con el cinismo de plantear ahora que se tiene que pagar esa deuda, bueno, ¿qué es esto? No, además,
Dice, el gobierno no quiere hablar. Yo nunca había visto el ejercicio que ha tenido desde el presidente Andrés Manuel y ahora la presidenta Claudia Sheinbaum de todos los días pararse frente a los medios y contestar absolutamente todas las mentiras que dice la oposición, porque esto también ya lo contestó la presidenta. Y su respuesta fue precisamente esa. ¿Cómo es posible que Anaya, venga a hablar de que vamos a quebrar al país cuando estamos asumiendo una deuda de ellos justamente, de Calderón, porque él era, lo recordarás, presidente de la mesa directiva cuando Calderón era presidente. Entonces, una vez más mintiendo y justo cuando dice no quiere hablar el gobierno y cuando están los espacios para que Acción Nacional hable y podamos dialogar de estos temas, pues simplemente no. No, y lo dice, y no va a alcanzar para infraestructura. Oye, por el amor de Dios, por cierto que no hemos hablado de eso, de parte del programa, también del paquete económico, vienen los programas y todo lo que de se ha infraestructura. hecho, toda la obra que se ha hecho, los millones que salieron de la pobreza, a ver, es increíble, pues ¿qué hicieron los gobiernos de Peña y de Calderón que puedan presumir? Es que es una ¿qué gran, obra pública? Esa es una gran pregunta, ¿no? Felipe Calderón trató de hacer una refinería y acabó en una barda. Lo recordamos muy bien. Por eso, hizo la estela de luz, la estela de la corrupción. La suavicrema. Que iba a costar 300 millones de pesos y terminó costando 1,300 millones de pesos y será recordado históricamente por ese monumento a la corrupción. Segundo, Peña Nieto, ¿qué hizo? Bueno, trató de y hacer yo lo pregunto, en las entidades federativas y con periodistas, o sea, levante la mano quién sabe o quién se acuerda de una obra de Peña Nieto. Exacto. Bueno, un programa social, de Calderón. La presidenta bien lo ha planteado, ¿no? Es increíble. Y entonces, ¿dónde se iba todo el dinero? De la deuda que crecía. Aparte de que hubo reforma fiscal. Bueno, te acuerdas, recordarás que nosotros estuvimos en la Cámara de Diputados, éramos compañeras diputadas, obviamente votando en contra, pero no solamente es que no había nada, sino que aparte había reformas fiscales para incrementar impuestos. Bueno, algo que hay que mencionar también, hablando de infraestructura, es que este fin de semana, la presidenta Claudia Sheinbaum inaugura, ¿no?, este gran proyecto de infraestructura de trenes de pasajeros, esos que Ernesto Zedillo desapareció, esos que privatizó y esos que por fin se impulsan con el gobierno de la transformación, empezando por el Tren Maya, una obra de infraestructura sin precedente, y ahora con toda esta red de trenes de pasajeros y de trenes de carga logística, que lo acompaña también el tren del Istmo de Tehuantepec, que además va a competir con el Canal de Panamá. Pues este fin de semana el tramo de Querétaro a Irapuato será inaugurado por la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, y así seguimos haciendo historia. Y eso recordarlo, ¿no? O sea, ¿cuál es el plan de la presidenta en obras, en infraestructura? Está el Plan Nacional de Infraestructura, 11,112 kilómetros de caminos y carreteras. Bavispe, Casas Grandes, Guaymas, Chihuahua, Toluca, Zihuatanejo, Corredor Golfo de México, Corredor Palenque, Ocosingo, Huasteca, Rivera Nayarita. Está el tema de los trenes, que es continuar con la construcción de trenes de pasajeros y de carga, ruta AIFA-Pachuca, Ciudad de México, Querétaro, Irapuato, que es precisamente la que se inaugura, Saltillo, Nuevo Laredo, Tren del Sur, Oaxaca, Chiapas, Tren Maya de carga, porque recordemos ya inició el de pasajeros, pero ahora se vuelve de carga. Y luego lo planteaba también Iván, todo lo que tiene que ver con vivienda. Hay un presupuesto importante ahora en el paquete económico destinado al tema de vivienda, porque en 6 años se van a construir 1,700,000 viviendas para los que menos tienen. Ya se iniciaron 180,000. Pero además con un tema que resulta bien importante en la vivienda, ¿no? Cambia el esquema de antes en donde hacían vivienda de 30 metros, que era ridículo. Sin servicios. Y que las hacían además lejos de la zona de trabajo. Hoy la presidenta ha priorizado que la vivienda se haga cerca de la zona de trabajo y eso viene a cambiar dramáticamente el tema de la vivienda y la proyección es histórica también, ¿no? Con 15 polos de bienestar, ¿no? Que se plantean construir 300 parques industriales, justo como lo dices, integrales, ¿no? No puedes tener un polo de crecimiento si no tienes empresas, fábrica, industria, pero tampoco lo puedes tener si no tienes vivienda para los trabajadores y servicios, ¿no?, para las personas y para las viviendas, ¿no?
Y que la meta es un polo de bienestar en cada estado, que eso es bien importante, porque ahí sí, pues le das incentivas a todas las regiones. Desarrollo regional, tal cual. Y el paquete económico contiene un presupuesto bien importante de incentivos para las empresas que van a participar en el Plan México, en los polos de bienestar, que van a incentivar la capacitación y tienen incentivos también en impuesto sobre la renta. Me parece que está clarísimo el principio de prosperidad compartida. Por eso los empresarios hoy también están con el gobierno de la transformación. También puertos y aeropuertos, ¿no? Inició la modernización de 9 puertos y 2 aeropuertos, Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Acapulco, Salina Cruz, Puerto Chiapas, Progreso, Coatzacoalcos, Veracruz, la modernización del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y el de Tepic, Nayarit. Y creo que una parte adicional, un poco para ir cerrando y entrar en la parte final a hablar sobre el grito de independencia. No nos podemos ir de esta moreniza sin hablar sobre lo histórico de ese momento, pero solo para ir cerrando. Hay este rumor, ¿no?, de que por presión de Estados Unidos van a incrementarse los aranceles de los productos chinos, automotrices, en fin. Nada más falso. El Plan México, que plantea precisamente fortalecer la producción nacional y tiene que ver precisamente con esta decisión. Fíjate, ese tema me parece importantísimo. Ayer en la reunión que tuvimos con el secretario de Hacienda, se plantea de forma importantísima empezar a fortalecer la banca de desarrollo. Y cuando fortaleces la banca de desarrollo, implica tratar de cambiar estas importaciones que tenemos de otros países por incrementar la productividad nacional. Entonces nos hacía un ejercicio Edgar Amador que era muy interesante porque decía, si nosotros tan solo, que es la meta, Presidenta, logramos cambiar el 10%, ¿no?, de estas importaciones por 10% de productividad nacional, incrementaríamos 1.5% el Producto Interno Bruto de nuestro país. Y no solo eso, el empleo. Claro, todas las áreas. Se espera que con los polos de crecimiento lleguemos a 300,000 empleos adicionales. Claro. Y lo decía el secretario, ¿te acuerdas? Que fue como un eslogan, el PIB más hecho en México. Que más que un eslogan, pues va a ser una realidad, un Producto Interno Bruto hecho. Oye, y los polos de desarrollo, también decirlo, ¿no? Ahora sí son polos de desarrollo que piensan regionalmente. Oye, en un lugar donde no hay agua, no vas a poner una actividad productiva que requiere un mayor consumo de agua. Entonces la idea es incentivar estos polos de desarrollo, ¿no?, en lugares en donde se tengan los recursos también para poder llevar una actividad productiva. Y rescata las vocaciones regionales, ¿no? Se respeta el medio ambiente. Pues cerramos esta parte importantísima del paquete económico para no dejar pasar la oportunidad de hablar de este grito de independencia. El primer grito de independencia por una mujer. Y lo que significó digamos, no sé, Mary, tú cómo lo sentiste, pero fue... Bueno, yo lo vi con un nudo en la garganta. De verdad es que de ponerse la piel chinita, ver a una mujer en el balcón de Palacio Nacional, gritar con la fuerza que gritó la presidenta, algo tan que llamó mucho la atención fue los signos, tanto del color de su vestido, el morado, que es un signo del feminismo, del movimiento feminista, y también el grito, ¿no?, que fue un hombre, una mujer, de los héroes y heroínas de la independencia. Y esto que ha llamado tanto la atención y que ha hecho tanto ruido y que a mí me encantó, el Josefa Ortiz Telles Girón, que no fue por primera vez. De Domínguez, eso me encantó. Porque las mujeres no somos de nadie. Así es. Así es, y lo explicaba la presidenta, porque se lo preguntaron en la mañanera, o sea, fue tanto el ruido que hizo este asunto que se lo preguntaron y me encantó su respuesta de las mujeres, justo eso, las mujeres no somos de nadie y antes eras hija de y pues esperabas casarte para pasar a ser esposa de, ¿no? Entonces, el haber escuchado por primera vez el nombre completo de una heroína como fue Josefa Ortiz Telles Girón, híjole, la verdad es que sí es de volverse a poner la piel chinita. Y el haber escuchado por primera vez heroínas. Así es. Que nos dieron patria, porque siempre, y así lo aprendimos en la escuela, el grito era, ¿no? O sea, vivan los héroes que nos dieron patria. Así es. Punto. Ahora era, vivan los héroes y las heroínas
que nos dieron patria. Hizo una mención específica para las heroínas anónimas y luego las heroínas y los héroes que nos dieron. Eso, porque otra de las cosas es que hay muchas heroínas justamente anónimas que no se rescatan a través de los propios libros de historia y que contribuyeron, pero se desconoce. Bueno, además, ¿Cómo lo vieron ustedes? Me parece que además de que fue histórico la reivindicación de la lucha de las mujeres, sin duda, el acompañamiento, por ejemplo, también de las cadetes, que eso fue me hermoso, pareció también me encantó. fantástico, porque históricamente eran cadetes hombres, ¿no? Y ahora vimos cadetes mujeres. O mixtos también. Orgullosamente acompañando. No, pero esta vez fueron solo mujeres, acompañando a la presidenta de México, ¿no? Otro tema que también Oye, y la banda, porque, sí. ¿no? O sea, también. Toda una historia de la banda, ¿no? Precioso, o sea, también hecha por mujeres. Exacto. Se bordó la banda presidencial cuando se la ponen. Sí. O sea, no sé, pero nunca nos hubiésemos imaginado, no lo sé, pero que hoy las niñas, por ejemplo, que ven el grito de independencia, ya normalicen esto, pues es un avance de verdad increíble, ¿no? Me parece también que recalca la presidenta el principio de soberanía, viva México independiente y soberano. Eso, esa es la que otra también parte, me parece relevante, con una fortaleza importante, destacando eso. El papel de los migrantes también fue parte de... Sí, fue otra arenga. Indígenas. ¿no? Pueblos originarios. Pueblos afromexicanos. Migrantes y el tema de la soberanía nacional, que también lo hace después en el desfile, ¿no? O sea, sobre todo ahora, pues, que es como... en esta relación que siempre va a ser compleja, que es de mucho respeto, de mucha colaboración, pero nunca de subordinación. Y el defender a nuestra patria, hoy en momentos donde, tenemos que decirlo, pero la poca oposición que existe está empeñada en pedir entregarse a Estados Unidos. Extranjera. Pues imagínate lo que... Y lo que representa la presidenta no nada más dentro de México, fuera de México. Ella se ha convertido justamente en una heroína fuera del país. La ven de verdad con esta relación que han tenido, el manejo que ha tenido con esta crisis permanente con Estados Unidos. La verdad es que sí la ha colocado a nivel mundial como una mujer muy poderosa y como una mujer muy ecuánime y como una gran jefa de Estado. A ver, vamos a ver este pedacito del grito de independencia para ir cerrando. Mexicanas, mexicanos, ¡viva la independencia! ¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla! ¡Viva Josefa Ortiz de
la verdad, de presidenta. Y también esto, que estaba el Zócalo repleto, lleno, histórico, lleno de familias, de niñas, de niños. Qué emoción. Y de niñas que ya pueden soñar con ser presidenta. Así es. Sí, eso me encanta. De verdad es que va a quedar, a lo mejor algún día vamos a festejar, así como festejamos la revolución, la independencia, vamos a festejar este día que tuvimos primera presidenta. No, y te voy a decir, no hay marcha atrás. O sea, a partir de ahora, aunque venga un hombre presidente, va a tener que dar el grito de independencia nombrando a los héroes y a las heroínas que nos dieron patria. O sea, ese es terreno ganado y no hay marcha atrás. Con eso nos despedimos. Muchísimas gracias a todas y a todos. Nos da mucho gusto que nos hayan acompañado aquí en La Moreniza. Seguimos en las asambleas, seguimos en la conformación de comités, seguimos organizándonos y fortaleciendo a este extraordinario movimiento. Muchísimas gracias. Morena. Morena. Morena, la esperanza de México.